Bien, amigos, estamos aquí en un nuevo episodio de Liga MX Sudamérica, en el 12º episodio. Nuestro pasado entrevistado fue Sague y hoy tenemos a otro entrevistado, un histórico de la selección mexicana. Es un placer saludar a Alberto García Aspe. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal Federico? ¿Qué tal Agustín? Pues aquí encantado de platicar con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, ya estamos en un fin de semana lleno de Liga MX, que ya a poquito se van definiendo los puestos de liguilla, de repechaje. ¿Cómo ves esta Liga MX y estos dos equipos que están despuntando, ¿no? América y Cruz Azul? Sí, la verdad que sí, siguen demostrando estos dos equipos que están jugando mucho mejor que el resto, ¿no? Son dos equipos que se despegaron muy rápido, que están peleando la punta y bueno, siguen jugando bien al fútbol. El día de ayer América le pasa por encima a Tigres que un equipo con un gran plantel y que ha buscado meterse y que o sea, podría quedar fuera de la ahora sí que de la repesca en el fútbol mexicano, ¿no? Aunque yo creo que va a calificar, pero ayer perdió una oportunidad. Y Cruz Azul, que con Reynoso, la verdad, había arrancado mal el torneo y ahora ya llevan 12 victorias consecutivas, han roto un récord y van por romper el récord que tenía León, que tenía algún Necaxa de antes, con 13 victorias consecutivas, ¿no? Entonces sí, son los dos equipos que mejor andan, pero ahí está Monterrey, que hoy gana 2-1 a Toluca de visitante y también ya está metido. Creo que va a terminar bien este torneo y se puede ver una muy buena liguilla. Te tocó jugar en dos equipos que hoy están en los puestos bajos y te tocó salir campeón con ambos equipos, como lo son Pumas y como es Necaxa. Eh, ¿Crees que cambió bastante la Liga MX respecto a cuando vos jugabas, respecto a todo lo que es el tema de equipos? Pero quería meterme un poco en lo que es el tema juego. ¿Hoy en día te gusta más el fútbol actual o el fútbol de los años 90? Pues es que son diferentes, ¿no? Yo creo que hay que ir con la época, era diferente fútbol. Hoy no puedes ser futbolista profesional si no eres un verdadero atleta, ¿no? Y si no tienes el ida y vuelta, si no te preparas de una manera diferente. Creo que de repente en nuestra época había jugadores con mayor calidad, pero que de repente caminaban y con eso les alcanzaba, ¿no? Hoy el fútbol ha cambiado y creo que todo evoluciona y tienes que ir y ver en cada época. A mí este fútbol de ahora me gusta también, me gusta mucho, es muy dinámico, muy rápido, todos tienen que atacar y defender, ves a pocos jugadores que no hagan ese esfuerzo, pero bueno, creo que cada quien se queda con su época. A mí lo que sí me gustaba mucho más en México eran los torneos largos, ¿no? Porque de eso te acordabas mucho más de quién era el campeón. Hoy son torneos cortos, que es algo que copiamos de Argentina. También la Liga MX lo copió y creo que funcionó al inicio. Hoy para mí no funciona. ¿Por qué? Porque no se le da, hay tanta presión en los equipos que los técnicos no le dan opción a los jóvenes mexicanos, se traen demasiados extranjeros, que muchos la verdad no tienen la calidad ni para jugar en el fútbol mexicano, otros sí, pero en nuestra época, por ejemplo, había 4 extranjeros y tenías que traer 4 de verdadera calidad y que hicieran diferencia, ¿no? Y así se veía. Son a lo mejor las diferencias que podría encontrar Federico, pero bueno, yo creo que hay que disfrutar lo que nos toca ver ahora, ¿no? También. Alberto, ¿crees que sería bueno, hablando de esto, de la cantidad de extranjeros que hay por equipo, empezar a poner un límite de extranjeros o un límite o una cantidad de jugadores mexicanos que tenga que haber dentro del 11, como para que no pase esto que vos decís, la cantidad de extranjeros que hay que no tienen quizás el nivel para estar en la liga? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eso es una discusión acá en México que se ha hecho ya de años y siempre los federativos han dicho es que vamos a ir reduciendo, pero de repente también los dueños de los equipos como que no han querido, ¿no? Porque de repente les sale más barato traer extranjeros que trabajar en fuerzas básicas. Entonces, ha sido una pelea acá y una discusión muy grande y bueno, creo que poco a poco se van a ir reduciendo la cantidad de extranjeros. Yo sí creo que en la cancha debe haber por lo menos 7 mexicanos, o 7, 8 mexicanos nacidos en el país, ¿no? Y ya después la diferencia lo harán los extranjeros que vengan de gran calidad. Para mí, te digo, eso es lo que yo siempre vi en mi época, a ver, los equipos podrían traer hasta 5 extranjeros, pero podrían haber 3 en cancha, ¿no? Entonces, tenían que escoger muy bien, porque si no traías jugadores que hicieran diferencia, entonces no te servía de nada.
y tenías que trabajar en fuerzas básicas para tener una columna vertebral de buenos jugadores mexicanos, ¿no? Y eso creo que se ha perdido un poco. Hay ciertas posiciones, por ejemplo, centro delantero nos cuesta mucho trabajo tener centro delanteros como teníamos en nuestra época. ¿Por qué? Porque se traen puros extranjeros, ¿no? Buscas traer en esa línea puro extranjero que te defina como centro delantero. Entonces, pues sí, yo sí creo y ojalá que se pueda empezar a bajar la cantidad de extranjeros. Y esto quizás que también crees que repercute en la selección nacional, que quizás por eso del famoso quinto partido y de tanto que le cuesta a México en los mundiales pasar esa barrera de octavos de final. ¿Crees que esto también, que en la liga, en el interior, en la liga doméstica, no haya este tope de extranjeros, repercuta a nivel selección? Yo creo que sí, no sé si ahora, porque ya había una base. A ver, lo primero que se buscó en México y que fue bueno es el que el jugador pudiera salir más a Europa, ¿no? O sea, que antes era muy complicado porque los mismos equipos no te daban, eran dueños de tu carta y no te permitían, ¿no? Hoy, si no tienes un buen contrato y si no llegas a un arreglo, te vas, ¿no? Hay jugadores que se han ido y que han dejado bailando al equipo mexicano, ¿no? Hay varios casos, uno de ellos, por ejemplo, el Tecatito Corona, ¿no? Que se fue y a Monterrey se quedó con los brazos cruzados porque se lo llevaron muy joven y bueno, y era de Monterrey, ¿no? Pero no lo tenían, ves las leyes de FIFA y no fue, ¿no? Eso creo que ha sido fue un momento importante de que el futbolista mexicano pudiera salir más al extranjero, pero por eso tenemos hoy una base en selección nacional, pero en cuanto ya estos jugadores empiezan a ser viejos, entonces ahora dime quiénes va a ser la base, que viene una camada también interesante, porque hay equipos que sí trabajan bien, o sea, hay ciertos equipos que sí trabajan bien en fuerzas básicas, y hoy si vemos la olímpica, pues tenemos una buena selección, ¿no? Creo que van a pelear nuevamente en los Juegos Olímpicos la selección mexicana que acaba de calificar, creo que va a pelear bastante bien porque hay jugadores interesantes, y te estoy hablando de jugadores de Monterrey, de América, de mismo Chivas, o sea que hay jugadores interesantes que sí podrían llegar, pero no sé si les va a alcanzar con los jugadores ya que tienen cierta edad en selección nacional, que eran la base y la columna de esa selección nacional que ha durado varios años que ellos están jugando en Europa. Te puedo estar hablando de Guardado, bueno, ahora Jiménez, que recientemente se lesionó, y de varios jugadores importantes, ¿no? Pero sí, yo soy un convencido de que tenemos que regresar a como dé lugar a que haya menos extranjeros. Alberto, como referente de la selección mexicana, con más de 100 partidos, un montón de goles en mundiales, los argentinos cuando vemos las estadísticas, parece increíble que desde el 94 hasta la fecha siempre haya México sido eliminado en octavos de final. De los tres mundiales que te tocó jugar a vos, el 94, el 98 y el 2002, ¿cuál crees que fue, cuál sentiste que fue el que estuvo más cerca de llegar a cuartos? Fíjate, increíblemente los dos primeros, el de 94 y el de 98. El de 2002, que era contra Estados Unidos, o sea, que era, se supone que el más fácil para avanzar, creo que fue el que fue más difícil para el equipo mexicano, ¿no? Que más se complicó. El de 94 contra Bulgaria, la mejor Bulgaria de la historia, con Stoichkov y con varios jugadores muy importantes, creo que tuvimos todo para ganar y desgraciadamente en los penales quedamos fuera, ¿no? Y lo de 98 en Alemania, teníamos el partido ganado. Ahí creo que sí nos faltó el saber definir los partidos, ¿no? El matar al rival. Tú sabes que los alemanes no los puedes dejar vivos porque pueden reaccionar en cualquier momento, y eso fue lo que nos sucedió. A ver, Manolo Lapuente nos había dicho, a ver, la única manera que nos pueden hacer goles los alemanes es a base de pelotazos, entonces no vamos a permitir que nos tiren pelotazos, vamos a tener la posesión de la pelota, vamos a buscar llegar por las bandas, y creo que el equipo lo hizo bastante bien. Tuvimos dos jugadas para matar al rival en ese partido contra Alemania, y una pegó en el poste, la otra Luis Hernández no la puede definir, y después viene un error, más que error, o sea, una jugada muy desafortunada, un servicio y que salta, me acuerdo, Lara y le pega en las piernas y se la deja a Klinsmann ahí en el área chica y la define, ¿no? Y de ahí viene todo esto. Entonces creo que esos dos partidos los tuvimos para haber avanzado, que me tocaron participar en los dos, y fueron contra selecciones muy importantes, pero donde creo que durante el partido
fuimos mejores y por cosas del destino quedamos eliminados, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando me tocó ver el partido entero del de Alemania, me pareció impresionante la cantidad de ocasiones que desperdició México, que lamentablemente terminaron con el resultado favorable. Nosotros como argentinos sabemos lo que es quedar afuera con alemanes, así que ya son varias veces las nuestras, en nuestra bestia negra. Y por otro lado, preguntarte desde cómo describís anotar un gol para tu selección en un mundial. No, bueno, es una maravilla, ¿no? Yo creo que, a ver, el representar a tu país es el orgullo más grande que puede tener un jugador profesional, ¿no? El representar la playera, ustedes la blanca con azul, nosotros la verde, creo que es lo que un jugador lucha muchas veces más que otras cosas, ¿no? El poder representar a tu país en un mundial es la competencia más importante, entonces el hacer un gol, no, es una maravilla, ¿no? Es una sensación maravillosa, porque lo disfrutas muchísimo, ¿no? Además, los mexicanos, eso sí, lo que tenemos es que a donde sea el mundial, puede ser Japón, puede ser China, puede ser Indonesia, van y nos apoyan, ¿no? Todos los mexicanos van a los mundiales y hay muchísima gente. Imagínate en Estados Unidos la cantidad de mexicanos que teníamos a nuestro favor, eso era importantísimo y bueno, el tú poder hacer un gol o cuando escuchas el himno nacional con toda la gente, o por ejemplo en el 98 cuando se oía las canciones que cantaba la afición ahí afuera en la tribuna, era algo maravilloso, ¿no? O sea, te motivaba a hacer. Entonces, el hacer un gol es una sensación sensacional. Hablabas un poco recién de lo que van a ser los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es la decisión del Tata Martino bueno, de quizás no convocar a Vela? Mira, yo lo comparto, o sea, porque a ver, un jugador no puede ir a la selección cuando él quiera, ¿no? Yo creo que el jugador tiene que estar dispuesto a cuando te llamen, por lo mismo que estoy hablando o que estaba hablando de que es un orgullo el representar a tu país, ¿no? Y entiendo que Carlos, que es un jugadorazo, la verdad, de lo mejor que tenemos ahí adelante, pero él fue el que decidió no ir a selección, ¿no? Y pidió no ir a selección. Entiendo que en algún momento hubo algunas injusticias con él hace ya muchos años y por eso también él decidió no asistir más con selección nacional. Entonces, que hoy tome esa decisión, la verdad, creo que es congruente lo que está haciendo el Tata, ¿no? O sea, porque no puedes decir hoy sabes que hoy no y mañana siempre sí, llámame porque quiero unos Juegos Olímpicos. Sé que le vendría muy bien a lo mejor a esta selección de olímpicos porque pasa por muy buen momento Vela y es un jugadorazo, ¿no? Pero la realidad creo que lo que está decidiendo el Tata se me hace congruente. Y recién hablábamos del Tata Martino, en el 95, cuando vos llegabas a River, él le tocaba jugar su última temporada en el fútbol argentino en Newell's. ¿Cómo fue llegar al vestuario de River, uno de los dos clubes más grandes de la Argentina? ¿Cómo te recibieron? ¿Y cómo fue tu decisión de llegar a River, ya que es raro ver futbolistas mexicanos en el fútbol argentino? Mira, a ver, ahí te va la historia. No fue fácil, o sea, lo de River se dio de repente. A ver, yo tenía ofertas después del Mundial 94 para irme a Italia, que no me dejaron. Digo, nuestra época era diferente, ¿no? O sea, el club era dueño de tu carta y entonces el club decidía. Si no quería que te fueras, no te dejaba ir a ningún lado. Y tenías que llegar a un arreglo porque si te peleabas con el club, lo que podía pasar es que te congelaran, ¿no? Entonces a mí me pasó 2 veces que no pude ir a Italia, después a España. En esa época que voy a River, a ver, ahí te va, el que me quería era el zurdo López, pero para Independiente. Y a mí no me avisan. Cuando yo quedo campeón con Necaxa 94-95, a mí nadie me dice nada. Me lo esconden como ya me habían hecho otras cosas. Entonces, cuando yo me entero, viene una molestia y voy a reclamar, ¿no? Y de ahí sale después porque ya el zurdo, a la hora que no hubo respuesta, contrataron a alguien más, entonces yo ya no podía ir a Independiente, que era donde se supone que yo tendría que haber ido porque es el técnico que me había pedido. Entonces hacen negociaciones y acabo en River, y avanzado que yo también en ese mismo momento tuve una oferta para irme a España, entonces fue una problemática. Llegué a destiempo porque yo llegué a Argentina ya cuando iban en la fecha 4 y yo viniendo de vacaciones. O sea, no se dieron los tiempos, no se dieron como tendría que haberse, pero yo con la molestia que tenía,
con mi directiva, dije, aparte ya tenía 28 años, dije, si no salgo ahorita no me van a dejar salir nunca, o sea, y mi idea era irme a Europa, pero dije, a ver, si me voy a Argentina ahí puedo dar el salto a Europa después si me va bien, o sea, y bueno, desgraciadamente no sucedieron las cosas, pero a mí el técnico de River nunca me pidió, ¿no? Entonces, es muy diferente a que un técnico te quiera, a que no te haya pedido, ¿no? Y bueno, y no se dieron después las cosas allá, pero la verdad que la pasé en muchas cosas y aprendí muchísimo. Estuve bueno, con un plantel sensacional, sigo teniendo relación con muchos jugadores de ese plantel. Bueno, tú sabrás, Almeida fue técnico de Chivas, ha venido, Amato, Hernán Díaz, he hablado con él, Cortix está también en Toluca, o sea, te puedo decir de muchísimas, me encontré a Enzo de repente en algunos eventos, o sea, entonces me da gusto por River y me da gusto por ellos porque hoy con Enzo y con Gallardo creo que River ha retomado y le ha ido bastante bien, ¿no? Hace poco Es subíamos difícil, un video, perdón, andamos, perdón. es difícil estar en un plantel cuando sabes que el técnico no te pidió y quizás no es prioridad. Sí, por supuesto, o sea, eso es una realidad, es muy diferente, ¿no? Que te dé la confianza el técnico, que te apoye. Además, los tiempos, como les decía, como se dio, ¿no? O sea, si a lo mejor yo llego y hago pretemporada desde el inicio, es muy diferente, ¿no? Y ya entras el campeonato totalmente físicamente bien, o sea, y no son excusas, ¿eh? Al final de cuentas, no me fue bien, fracasé, porque esa es la realidad. Desgraciadamente no pude hacer lo que yo quería, porque yo arriesgué irme a Argentina, a ver, yo fui ganando 5 veces, porque también fue una cosa que se habló muchísimo, que yo ganaba más que Francesco, o sea, una tontería, o sea, yo me fui ganando 5 veces menos de lo que yo ganaba en México. Entonces, dime qué jugador, con tal de salir, o sea, lo hace para irse a otro país ganando 5 veces menos de lo que tú ganas en tu país, ¿no? Entonces, pero bueno, fue una experiencia que aprendí muchísimo en muchas cosas, me dio no, para lo mejor futbolísticamente no fue bueno, pero en vida personal, vida familiar, todo eso fue una experiencia maravillosa porque cuando estás fuera de tu país y no yéndote bien en lo profesional, pues la familia se une mucho más, ¿no? Y encuentras ese confort en ella y aprendes muchísimas cosas para el futuro. Nosotros generalmente le preguntamos a los argentinos cómo, o a los argentinos, a los sudamericanos que entrevistamos, cómo le fue adaptarse a lo que es México como país, en lo que es comida, todo socialmente. ¿A vos cómo fue adaptarte a Argentina en aquellos años? ¿Te fue complicado? ¿Te lo facilitó un poco aquel plantel de River? No, la verdad que fue en cuestión comida, todo eso, la verdad, fue muy fácil, ¿no? De eso no había problema. Eh, a lo mejor no estaba acostumbrado. A ver, me tocó la época de cuando el dólar estaba a la par del peso argentino, entonces era bastante caro. Esto era me acuerdo que ahí fue una anécdota en el departamento donde había conseguido, porque no fue fácil conseguir ahí en Belgrano conseguir al final un departamento, pero las camas eran chiquititas, nosotros estamos acostumbrados a vivir en las camas grandes, king size, y no había en Argentina, apenas iban llegando, entonces me acuerdo que me costó, y de milagro iba llegando en ese momento y compramos la king size, pero me costó, no tienes idea, o sea, casi como un coche, o sea, porque estaba carísimo, y bueno, y la puse y cuando llega la señora dueña del departamento y ve la cama, le pregunta a mi esposa, ¿qué ahí van a dormir con sus hijas o no sé qué? Le dije, no, ahí dormimos mi mujer y yo nada más, pero así estamos acostumbrados nosotros. Pero allá en Argentina, pues ustedes lo saben, pero se dormía en camas más chiquitas, ¿no? Así era lo normal, como de repente en Europa o lo que sea, ¿no? Pero sí fue una anécdota ahí muy simpática. Pero bueno, pero la verdad que en ese aspecto la adaptación no se le... Y menos a mi familia, mi mujer, mis hijas estaban muy chicas, se adaptaron bastante bien a la escuela, a todos. En eso no hubo ningún problema. Y en cuanto a lo futbolístico, en aquellos años 90 del fútbol mexicano, con aquel Necaxa de época que era un equipazo, con Aguinaga, Basá, y vos, bueno, un montón de figuras, la comparación con el fútbol argentino, ¿qué podés encontrar? Mira, me hubiera encantado con ese equipo haber jugado Copa Libertadores, o sea, porque sé que pudiéramos haberla ganado, o sea, porque ya después me tocó jugar Libertadores, me tocó con el América y me tocó jugar Sudamericana con River,
y te das cuenta de lo que es, ¿no? Totalmente. Y creo con el equipo de Necaxa estoy convencido que, a ver, no es que lo dijera yo también, lo decían todos los sudamericanos, ¿no? Basay, Vilches, que eran chilenos, el Ratón Zárate, o sea, teníamos, la verdad, sí, un equipazo, jugaba muy bien al fútbol y creo que podemos haber competido bastante bien. En esa época todavía no había, los equipos mexicanos no competían en Libertadores hasta 98, cuando a mí me toca jugar la primera Libertadores con los equipos mexicanos con América, ¿no? Pero la verdad que sí hubiera sido, bueno, a mí me hubiera encantado con ese Necaxa que sí haber jugado Libertadores, ¿no? Porque creo que hubiéramos tenido mucho chance. Aparte te tocó jugar 2 finales de Copa América, aquella frente a Argentina, que bueno, Argentina gana con los goles de Batistuta, y la otra frente a Colombia, si no recuerdo mal. Sí, 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 exactamente. Me tocó la de 93 en Ecuador contra Argentina, la final, que desgraciadamente ahí perdemos. También Argentina tenía un gran equipo y bueno, fue un partido muy parejo y Batistuta nos hizo los 2 goles. Pero bueno, y la de 2001 en Colombia, donde sí, la verdad que habíamos hecho un gran torneo, jugamos la final contra Colombia y desgraciadamente, a ver, nos expulsaron a varios jugadores ya que ya no pudimos jugar esa final y hubo algunos lesionados y eso nos afectó muchísimo, ¿no? Perdimos esa final ante Colombia 1-0, pero yo estoy convencido que si hubiéramos estado completos en la final, la ganamos, ¿no? Pero bueno, son cosas que se han ido dando, pero sí te das cuenta, a ver, esa primera Copa América, cuando la primera participación de México, llegamos como el patito feo, esa es la realidad, todo el mundo te miraba hacia abajo porque a ver, cuando yo llegué a Argentina, nadie conocía el fútbol mexicano, o sea, decían, ¿y por qué juegan a las 12 del día? O sea, no sé qué, o sea, no conocían nada del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, después de esa Copa América 93, pues ya por lo menos nos empezaron a respetar más a la selección mexicana porque llegamos hasta la final, competimos y también el fútbol mexicano se dio cuenta, los jugadores, de que podían pelear con quien fuera y después, bueno, se fue dando y tú ves los equipos mexicanos que ya han jugado también finales de Copa Libertadores, que ya han participado en la Sudamericana, también Pumas tuvo ahí contra Boca, o sea, entonces creo que fue algo importante y donde el fútbol mexicano se dio cuenta que podía competir con que fuera, ¿no? Y hoy en día, ¿qué dirías de la vuelta, de la posible vuelta que se habla de los equipos mexicanos a los torneos Conmebol? La verdad que esta semana me tocó ver un poco de Conca Champions y cuesta, la verdad, a veces hacen partidos un poco, no te digo, no sé si aburridos, pero quizás me parece que volver a los torneos Conmebol potenciaría un montón el nivel de la liga y de los clubes en sí, porque siempre, como decías antes, han llegado a finales. Bueno, Pachuca ha ganado la Sudamericana. ¿Crees que lo potenciaría el fútbol mexicano volver a Conmebol o crees que con Champions están bien? No, no, la verdad, siempre lo hemos dicho y en los programas discutimos eso y la realidad es que México tendría que regresar tanto a Copa Libertadores como a Copa América, pero lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque están ya organizando, se habla de una liga entre la MLS y la Liga Mexicana, se hablan de muchas, creo que va a ir más por ahí, ¿no? Más con lo que se está buscando con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también viene el Mundial de 2026, que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Entonces están buscando como potencializar eso. Obviamente que en taquilla, económicamente, le puede ir muy bien al fútbol mexicano con estos eventos o con esto que hagan, pero siempre lo hemos dicho, ¿no? Futbolísticamente no le va, o sea, no le beneficia. A ver, México ¿cómo se llama? En la CONCACAF, México y Estados Unidos es como Argentina y Brasil, ¿no? O sea, esa es la realidad en CONCACAF. Entonces, ¿qué te beneficia a ti competir con equipos, con selecciones que sean mejores que tú o que te ayude a crecer tu nivel? Y creo que nosotros lo que vamos a hacer con esto, le vamos a ayudar a la MLS a que crezca su nivel y a nosotros no nos va a ayudar tanto futbolísticamente, estoy hablando económicamente, soy un convencido que va a ser un gran negocio, ¿no? Y por último, Alberto, agradeciéndote tu tiempo, te hago la última para no robarte más tiempo. Respecto a lo de la MLS que hablábamos antes, que se habla mucho también en México, me toca leer, ¿crees que en un corto plazo la MLS puede empezar a competir de tú a tú con los clubes mexicanos?
o crees que todavía falta un periodo más largo de tiempo para que eso ocurra? Mira, yo creo que falta un poco. Se ha hablado, sí ha crecido, la verdad, han hecho bien las cosas en Estados Unidos, lo han hecho bastante bien, principalmente en la organización, pero creo que ya para competir al 100% con el fútbol mexicano, creo que sí les falta. No sé cuánto tiempo, pero de que lo han hecho bien y va a llegar un momento, si México no se pone las pilas y no hacemos cosas que en lugar de retroceder podamos seguir creciendo. Yo creo que el fútbol mexicano lo que ha pasado es que se ha estancado, o sea, con toda esta situación de lo que hablábamos, de los extranjeros, para mí lo de los torneos cortos, o sea, muchas cosas, el que no haya descenso, que fue para mí una decisión terrible para el fútbol mexicano. Entonces, creo que si nos seguimos estancados, entonces sí, la MLS nos puede en cualquier momento llegar a competir, ¿no? Alberto, un honor poder haber dialogado con vos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y te deseo mucha suerte en el futuro. Así pasaba la 12ª entrevista de Liga MX Sudamérica. Muchas gracias. No, al contrario, un abrazo a Federico y Agustín y bueno, un gusto esta plática. Muchísimas gracias.